las demandas de este día, pero le damos gracias al Señor porque nos da la fuerza, nos da la energía, nos da la belleza para proyectar en esta noche, a pesar del cansancio que podamos tener. No sé si ya están con nosotros, pero en esta noche ya nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Lidia ya están en Puerto Rico. Así que bienvenidos, bienvenidas a la patria. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes, por la vida de Mike y de Chalín, por el viaje que pudieron hacer para conocer a su nieto. Así que más que bienvenidos y bienvenidas en esta hora. Sabemos que hay hermanos de nuestra iglesia que están pasando muchos momentos de adversidad, como la familia Algarín. Al final de este estudio de la palabra vamos a tener una oración de intercesión por sus vidas en medio de la situación que están experimentando con el quebranto de nuestro hermano Juan Algarín. Así que en esta hora nos ponemos en las manos del Señor, confiamos que el Señor está ahí obrando de manera extraordinaria. Bienvenida, Lidia, ya te dimos la bienvenida antes de que entraras. Bienvenida al espacio de transmisión y bienvenida a Ebenecer y a tu patria. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración y tener así esta manera para comenzar nuestro culto en esta hora. Hermana Evelyn, gracias por estar con nosotros. Oramos y mientras oramos usted haga labor de evangelista y comparta esta transmisión con aquellos contactos que usted tiene para que también reciban la palabra del Señor en esta hora. Oramos juntos y juntas. Padre, gracias. Gracias te damos por este momento en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la palabra que has puesto en nuestro corazón para compartir en esta noche. Por sobre todas las cosas te agradecemos, Señor, que tu presencia es real aquí en mi hogar y allí donde están mis hermanos y mis hermanas. Gracias por lo que afirma tu palabra, que dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y estamos reunidos y reunidas en tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque te haces real, te haces presente en medio de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, la manifestación de tu presencia, la manifestación de tu poder, la manifestación de tu gracia en medio nuestro, Señor. Habla a lo profundo de nuestro corazón en esta noche. Que esta palabra que en esta noche compartimos sea semilla valiosa, Señor. Que caiga en terreno fértil, Señor. Y que esta palabra prospere para aquello para lo cual ha de ser enviada. Gracias te damos, buen Dios, porque tú siempre tienes cuidado especial de nuestras vidas y esta noche no es la excepción. Habla, Dios, a tu pueblo, que nosotros y nosotras que somos tu pueblo, escuchamos tu voz en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenida nuestra hermana Evelyn Gómez y bienvenido nuestro hermano Domingo Torres desde Carolina, que está con nosotros en esta hora. Ustedes saben, amados hermanos y hermanas, que hemos estado compartiendo una serie de estudios bíblicos que hemos llamado, ¿verdad? Y vamos a dar 5 series, ¿verdad?, de estudios bíblicos, y esta es la primera de las 5 series que vamos a dar a lo largo del año con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que hemos iniciado se titula Ama a Dios y hoy estamos en la 4ª semana de estas series que hemos preparado, Ama a Dios. Y es que nosotros hemos afirmado como tema para el año de nuestra iglesia el tema de caminando bajo su gracia. Y hemos acordado que para poder caminar bajo la gracia del Señor debemos nosotros hacer 5 ejercicios poderosos para poder mostrar testimonio de que estamos caminando bajo la gracia de nuestro Señor. Y el primero de estos testimonios es amar a Dios. Amar a Dios como testimonio de que estamos caminando bajo la gracia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios con todo nuestro ser, como estuvimos hablando en el primero de estos estudios en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo lo que somos, vamos a amar al Señor. En esta noche vamos a dirigirnos a una figura del Antiguo Testamento, una figura que dio testimonio poderoso de la gracia del Señor, y estamos hablando de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a buscar el capítulo 6 del libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Daniel los versos del 1 al 16. Leemos en el libro de Daniel, que está entre los profetas, el profeta Daniel, Daniel capítulo 6, versos del 1 al 16. Y dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel, y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿Cómo no has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron diciendo delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces
El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y yo voy a leer de la traducción del lenguaje actual ese último verso. Dice así: entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran en la cueva de los leones. Pero antes de que le echaran, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a que tú siempre has adorado. Wow, tremenda palabra en esta noche para compartir a través del estudio de esta palabra poderosa que el Señor ha puesto para que tengamos otro testimonio de lo que es amar a Dios con todas las fuerzas del corazón, del alma, del espíritu, de la mente, con todo el ser que Dios ha formado en nuestras vidas. Miren, mis hermanos y hermanas, este capítulo 6 del libro de Daniel es uno de los capítulos más conocidos de este libro en el mundo entero. Contiene la historia de cómo fue que Daniel enfrentó en el foso de los leones toda esa opresión que había vivido desde los 17 años y que vivió hasta los 90 años. Es interesante que siempre nos enfocamos en el foso de los leones como la mayor adversidad de Daniel. Pero sepa usted que la mayor adversidad de Daniel no fue vivida en el foso de los leones, ni siquiera en el horno de fuego. La mayor adversidad de Daniel, que podemos llamar gran tribulación, fue experimentada por este hombre llamado Daniel desde los 17 años que entró en el cautiverio babilónico hasta los 90 años de edad. Desde los 17 años hasta los 90 años de edad estuvo bajo la opresión de distintos imperios, del imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor, del imperio medio y Persia bajo Darío y bajo Ciro. Así que estuvo por 73 años viviendo en adversidad. Porque si usted cree que el foso de los leones era la prueba más grande, Daniel había vivido y experimentó a lo largo de su vida 73 años viviendo en el foso de otros leones, de leones que lo habían llevado al cautiverio, de reyes que fueron maquiavélicos, de gente que fue absolutamente mala y opresora contra el pueblo de Dios. Así que enfrentar el foso de los leones no era la cosa más grande que había hecho Daniel, porque por 73 años vivió la adversidad, la opresión y, como les dije, en gran tribulación. Fíjese que vivió bajo imperios paganos desde temprana edad. Vivió en un ambiente donde no se adoraba al Dios de Israel, donde no se adoraba al Dios que vive y reina para siempre. Pero él no perdió su fe, no perdió su norte, no perdió su propósito, no perdió su dirección, no perdió su propósito ni su cercanía a Dios, ni su intimidad con Dios. Fíjese que ningún tiempo de adversidad a corto o largo plazo detuvo su amor por Yahvé, su amor por Dios, su amor por el Señor, y mucho menos, ningún tiempo de adversidad detuvo su obediencia y su fidelidad en la fe en la cual él había creído. Daniel, como les dije, supo experimentar grandes momentos de dificultad, pero también supo saborear, oiga bien, supo saborear la protección de Dios al vivir
por 73 años esa gran tribulación, pero afirmando que en medio de su vida se manifestaba el poder y la gracia de Dios. Podemos decir que Daniel fue otro de esos grandes creyentes que caminó bajo la gracia de Dios. Daniel vivió toda una vida amando a Dios, obedeciendo a Dios y siendo fiel a Dios. Soportó presiones, soportó opresión, soportó persecución, soportó menosprecio, soportó la cárcel y tantas otras cosas que no fueron fáciles a los 17 años y tampoco son fáciles a los 90 años. Fíjense que cuando él es llevado junto a otros jóvenes de su tiempo ante la corte del rey, él se mantiene firme. Yo no voy a comer la comida del rey. Y de ahí que viene ese famoso ayuno de Daniel que todavía hasta el día de hoy muchas personas hacen. Él fue fiel, obediente y solamente se dejó dirigir por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios y por lo que Dios le permitiera estar. Fíjese cómo comienza. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernaran en todo su reino. Así que Darío era un rey distinto. Obviamente vienen de dos nacionalidades distintas, distinto a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey, ¿verdad? Bien castrante. Hasta ese punto lo podemos llamar, ¿verdad? Fue un rey bien agresivo y se le conoce no tanto por sus bondades como por sus actitudes de maldad y de negatividad hacia el pueblo. Darío era un rey de Persia, de Media, pero había tenido una unión con otra familia real de Persia y por eso es que se le conoce a este imperio como el imperio Medo-Persia, porque mediaba dos nacionalidades en este imperio, se unieron para derrotar a Babilonia. Así que había desaparecido Babilonia para este tiempo de este capítulo 6 del libro de Daniel. Había cambiado el poder imperial. Sin embargo, note bien que aunque había cambiado el poder imperial, la posición de Daniel permanecía prácticamente como primer ministro, a pesar del cambio administrativo y del cambio imperial. Daniel permanecía siendo el primer ministro. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hemos visto en la lectura del capítulo 6, ¿verdad? Era un hombre íntegro, tenía un espíritu superior en él, no un espíritu de superioridad. No se creía mejor que los demás. Es que había algo en él que era superior a los otros. Fíjese que Darío decidió ser diferente a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue autocrático y absoluto. Lo que él dijera, eso se hacía. Ahora Darío forma una nueva estructura y dice que colocó 120 subgobernantes o príncipes sobre todo su imperio, sobre todo su reino. Y estos compartían la responsabilidad y el liderazgo en los distintos lugares y en las distintas regiones. Pero por encima de estos 120 habían 3 que asumían un rol principal, un rol de presidencia, un rol de administración, de manera que se estableció una distribución de todas las responsabilidades del reino, de todas las responsabilidades administrativas, de todas las responsabilidades gubernamentales para aquel tiempo. Uno de esos tres presidentes, ¿verdad? Era Daniel. Y tenían estos 3 la responsabilidad de que los intereses del rey no se vieran afectados. ¿Qué quiere decir esto? Evitar
que aquellos 120 sátrapas o príncipes robaran al rey, porque eso podía ocurrir, ¿verdad? O socavaran de alguna manera el poder del rey, que también podía haber un golpe de estado, ¿verdad? Entre esos 3 presidentes o administradores, Daniel estaba por encima. El jefe de todo era Darío, Daniel y los demás, para que lo podamos entender. Así que para aquel momento Daniel más o menos tenía como unos 75, 80 años, más o menos aproximadamente, para el momento en que Darío es rey y que él está como primer ministro. 75 u 80 años. Y hay personas que piensan que a esa edad no se puede hacer mucho. Pues mire, Daniel era el primer ministro en aquel momento. Daniel no solo tenía lo que llamamos seniority o antigüedad en la posición, sino que dice la palabra, lo dice ahí específicamente en el verso 3, que había en él un espíritu superior, y sabemos que ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así que el rey había pensado poner todo en las manos de Daniel. Por encima de todas las cosas, poner a Daniel a administrar. Quiere decir que gozaba de la plena confianza del rey. Sin embargo, cuando estas cosas ocurren, siempre hay alguien que siente un poco de envidia. Y comenzaron una conspiración para poder sacar a Daniel del camino. Y cuando estas cosas ocurren es porque alguien quiere levantarse por encima del rey para asumir la posición. Así que muy frecuentemente vemos esto, ¿verdad? Que cuando una persona se destaca en cualquier ámbito, sea social, religioso, político, de negocios, en los deportes, alguien siempre se siente envidioso y celoso por el brillo que tiene esa persona. Y eso no es bueno, mi amado hermano y mi amada hermana. En ningún ámbito eso es bueno, porque muchas veces se levantan calumnias, muchas veces se hacen falsos testimonios para sacar a la persona de la carrera que está participando. Fíjese que quien siente envidia y celos siempre buscará un defecto, un punto vulnerable o un punto sensible para atacar a la otra persona y usarlo en su contra y herir a la persona. Daniel estaba respaldado por su hoja de vida. Daniel estaba respaldado por su testimonio personal, por su testimonio notable y ejemplar. Fíjese si era ejemplar, que esta gente que estaba conspirando, lea bien esos versos del 5 en adelante, esta gente estaba conspirando y estaba buscando y buscando, pero no hallaron nada en su carácter. No hallaron ningún defecto en su vida personal ni pasada que perjudicara a Daniel. Fíjese que hay algo en Daniel extraordinario. Es que a pesar de ese brillo tan extraordinario que tenía, nunca se aprovechó de los demás, nunca sacó ventaja de su posición y mucho menos hizo alarde del poder que tenía, porque Daniel siempre supo cuál era su lugar. Él había sido uno de los cautivos de Judá. Y fíjese que esta gente, cuando va a referirse acerca de Daniel ante Darío, le dice: ese Daniel que vino del cautiverio de Judá, de los cautivos de Judá, siempre tuvo el sello, lo que llamamos en Puerto Rico, la mancha de plátano, de que era uno de los cautivos, que él no era de aquella sociedad. Siempre tuvo ese sello. Quizás por eso la gran envidia y los grandes celos que se levantaron. Pero Daniel era diferente. Les dije que cuando joven, él no sucumbió a las tentaciones de comer de la mesa del rey. Prefirió mantenerse íntegro. Fíjese que cuando siguieron buscando, solo encontraron un punto vulnerable.
un punto sensible, el tendón de Aquiles, ¿verdad? Y ese fue su fidelidad a Dios. Fíjese que el tendón de Aquiles de Daniel era su fidelidad, obediencia y entrega, amor al Dios vivo. Su dependencia absoluta en Dios lo hacía vulnerable, entre comillas. Su vida de oración, su intimidad con Dios lo hacía sensible y vulnerable. Fíjese que tenemos que ver vulnerabilidad en Daniel y también hay vulnerabilidad en Darío, el rey. Fíjese que estos que están haciendo esta conspiración para que se firme un decreto, una ley, ellos se refieren a Darío y le dicen que por 30 días ninguna persona haga petición, oración o adore a ningún Dios y a ningún hombre. Y fíjese que Darío, la vulnerabilidad de Darío, sucumbió a esos halagos. Ante la petición de aquellos gobernantes, firmó el decreto porque ese decreto lo elevaba a él a una posición de una deidad. Porque eso, por esos 30 días no se le podía pedir a nadie más que no fuera a Darío, al rey. Fíjese que él sintió ese alarde, ¿verdad? Y cayó, sucumbió ante la vanidad de poder alcanzar ser tratado como un Dios. Según la ley de Media y de Persia, cuando se firmaba una ley, un edicto del rey, no lo podían revocar. Una vez confirmado y firmado, no se podía revocar. Quiere decir que lo que ocurriera iba a ocurrir. Y si ya habían dicho que el que fallara en ese cumplimiento debía morir, pues el que fallara en ese cumplimiento debía morir. Así que esto colocó a Daniel en una posición muy difícil, muy difícil. Fíjese que Daniel era el primer ministro y todos esos 120 con los otros dos, porque Daniel no se puso de acuerdo para que firmaran esa ley, todos se fueron en contra para poder quitar a Daniel del camino. Y fíjese que cuando firman el decreto, es interesante porque el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él había escuchado lo que querían hacer y no levantó oposición porque él estaba en desventaja, era todos contra él. Quizás si él hubiese hablado con el rey Darío, pues hubiesen llegado quizás a un acuerdo y a lo mejor no lo hubiesen firmado. Pero la confianza de Daniel no estaba puesta en su posición. La confianza de Daniel no estaba puesta en un gobernante. La confianza de Daniel no estaba puesta en un líder de un pueblo. La confianza de Daniel no estaba puesta en el rey Darío. La confianza de Daniel estaba puesta absolutamente en Dios. Porque mire lo que hace. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios como solía hacerlo. Fíjese qué interesante que las puertas de su habitación miraban hacia Jerusalén. Fíjense que para los judíos solamente existe un templo para adorar a Dios y ese templo está en Jerusalén. Si estuviera destruido el templo o no, el templo estaba ubicado en Jerusalén. Y Daniel oraba y adoraba a Dios mirando hacia el templo. No dice ahí que Daniel, ahora que firmaron ese decreto, comenzó a hacer una guerra contra esta gente y a burlar la ley
que había sido firmada. Dice que él solía, que acostumbraba, que era su costumbre orar 3 veces al día y oraba con las puertas abiertas, arrodillado hacia Jerusalén, a la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, Jerusalén, la ciudad que él conocía para adorar al Dios vivo. Dice que oraba 3 veces al día y que además daba gracia a su Dios. Y fíjese, subraye su Dios, porque estas personas no creían en Dios, en Yahvé, en el Señor, en Jehová, en Elohim, en Adonai. No creían en Dios de la manera que Daniel creía en Dios. Daniel no quiso tener una conducta arrogante como algunas personas pueden interpretar este verso 10. Tampoco quiso tener una conducta retante, ¿verdad? Vamos a ver ahora si es verdad que el gas pela, dicen en mi campo, ¿verdad? No, él no quiso tener una conducta retante. Tampoco dijo, mira, yo voy a probar la fuerza de mi Dios con la de todos sus dioses. Tampoco dijo eso. No quiso tampoco hacer una acción temeraria. Yo voy a hacer esto porque me da la gana y que pase lo que pase. No, no hizo nada de eso. Fíjese que hizo lo que había hecho toda su vida. Número 1, creer en Dios. En segundo lugar, buscar a Dios. En tercer lugar, clamar a Dios. Y en cuarto lugar, confiar en Dios. Y a mí me parece que hay una gran lección de vida en Daniel para usted y para mí en esta noche. Si usted ha creído en Dios, en el Dios vivo, pues lo primero que nosotros hemos hecho es creer en Dios. Y si hemos creído en Dios, debemos buscar a Dios todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, clamar a Dios. La palabra del Señor una y otra vez nos dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios y finalmente confiar en Dios. Yo no veo cómo Dios lo va a hacer, pero mi fe dice que Dios lo va a hacer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Daniel depositó su vida en las manos del Señor. Fíjese que un decreto, que una nueva ley no cambió la vida de aquel hombre, no cambió la fe de aquel hombre, tampoco cambió su intimidad con Dios por temor a morir. La adversidad no iba a hacer que Daniel sucumbiera. Un decreto no iba a hacer que Daniel sucumbiera. No sucumbió a aquella situación porque se iba a apartar del amor de Dios. Continuó amando a Dios, obedeciendo a Dios y siendo fiel a Dios hasta la muerte. Si la muerte va a llegar, mejor que me atrape obedeciendo y siendo fiel a Dios. Fíjese que aquellos hombres convencieron a Darío de firmar el decreto porque sabían que Daniel no iba a retroceder en sus convicciones. Fíjese que cuando ellos están buscando, ellos dicen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel había dado testimonio de lo que era amar a Dios. Y amar a Dios confiando y obedeciendo a Dios con todo el corazón. La adversidad, el momento difícil, no iba a cambiar su fe. La adversidad, el momento de estar al filo de la muerte, no iba a cambiar su oración a Dios, su estilo de vida, su cercanía, su intimidad, porque Daniel había creído en el fiel y buen pastor, que en medio del valle de sombras y de muerte camina con nosotros. Daniel había creído
en la provisión del Señor y en la voluntad del Señor, porque cuando caminamos bajo su gracia, cuando caminamos bajo la gracia del Señor, sabemos que el amor de Dios es real en nosotros y que el amor de Dios cubre multitud de pecados y cubre toda nuestra vida. Interesantemente, Daniel sabía que permanecer en Dios, si tenía que morir, iba a estar en las manos del Señor. Y si iba a vivir porque Dios así lo quiso. Fíjese que Daniel supo caminar bajo la gracia de Dios. Experimentó el amor de Dios en todo y en todos los momentos de su vida. Durante sus 17 años, hasta los 90 años que le dije que estuvo cautivo, vivió el cautiverio babilónico y después el cautiverio en el imperio medo y persa, ¿verdad? Vivió bajo el mandato de reyes paganos y supo amar a Dios en circunstancias de adversidad por 73 años. Fíjese que cuando leemos a profundidad la historia de Daniel, podemos reflexionar sobre nuestra vida. Nosotros vivimos lapsos de adversidad, pero no hemos vivido 73 años de adversidad, de opresión y lo que yo llamé una gran tribulación por 73 años en medio de tanta adversidad. Fíjese que la adversidad no quebró su relación con el Señor, no quebró su amor por el Señor. Su relación con Dios siempre ocupó el primer lugar de sus prioridades. Amó a Dios, obedeció a Dios por encima de todo y de todos. Fíjese, obedeció a Dios por encima de todo y de todos. Fue fiel a pesar de la sentencia de muerte. Fíjese que les leí el verso 16 en las dos versiones y lo voy a volver a repetir. Darío buscó la manera de librar a Daniel y yo creo que eso nos dice mucho. Darío buscó la forma de que Daniel no cayera en ese foso de los leones. Dice que estuvo toda la noche buscando la manera, pero no había forma porque la ley que se firma en el imperio medo-persa no podía ser abrogada. No se podía quitar. Y él estaba buscando la forma. Y fíjense que todos esos príncipes, sátrapas, gobernantes, los rodearon al rey, diciéndole, no hay forma, tienes que enviarlo al foso de los leones. Y Darío tuvo un gran dolor en su corazón y la pregunta es ¿por qué? Porque sabía que Daniel era un hombre justo, un hombre obediente, un hombre firme, un hombre consagrado, no solamente a Dios, sino a su servicio, porque había servido contra toda adversidad en el lugar donde Dios le había colocado. Entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran en la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Wow. Ese hombre pagano, ese hombre que no era del pueblo de Israel, que no conocía a Yahvé, pero que había visto el testimonio de Daniel,
que le había dolido en su corazón tener que enviar a su primer ministro al foso de los leones por una conspiración, le da una palabra de seguridad y de esperanza a Daniel. Y vuelvo y la repito y me conmuevo con esta palabra, porque hasta las piedras hablan. Hasta las piedras hablan. Le dice: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre, y siempre es un absoluto, no había una forma que Daniel no pudiera servir. Deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Les dije que Daniel no fue en contra del decreto por rebeldía ni temerariamente. Él continuó haciendo lo que siempre hacía. Ante la adversidad, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿continúas amando a Dios? ¿Continúas adorando a Dios? ¿Continúas sirviendo a Dios con todo tu corazón? Daniel amó a Dios, obedeció a Dios y fue fiel hasta las últimas consecuencias. Hoy tenemos un testimonio de lo que es amar a Dios a pesar de la adversidad. De adversidad que duró muchos años, 73 años. Daniel supo amar a Dios por encima de todo y de todos. Que así nos ayude el Señor a usted y a mí en esta hora. La conclusión de esa historia usted la sabe. Que el rey no durmió, no comió, estaba desesperado para ver el amanecer y con miedo pidió que se abriera la cueva de los leones. Y Daniel salió ileso y los que murieron fueron los conspiradores. Dios siempre abrirá una puerta cuando le amamos por encima de todo y de todos. Oramos en esta hora, mis amados hermanos y hermanas. Como les dije, en esta oración también vamos a orar por nuestro hermano Juan Algarín y su familia, que está pasando un momento de quebranto, de salud bien grande, y solo la mano del Señor puede cubrirle en esta hora. También quiero orar por la pastora, compañera, amiga, la reverenda Lisandra González, que fue sometida a una cirugía de emergencia en el día de ayer. Damos gracias al Señor porque la cirugía salió muy bien y pudimos escuchar su voz en este día. Así que en esta hora clamamos a Dios por estas personas que necesitan también de la presencia de nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias te damos de manera especial en esta noche por la vida de Daniel, por tu siervo Daniel, por este hombre que experimentó gran tribulación, pero supo dar testimonio aún en desventaja de lo que es amarte con todo el corazón. Gracias, Señor, porque a veces pensamos que nuestra adversidad es demasiado grande o demasiado prolongada, que nadie ha vivido lo que nosotros hemos vivido, que nadie ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Ciertamente, ninguna persona experimenta lo que otra ha experimentado, pero ciertamente hay personas que han vivido mucho más situaciones de intensa adversidad que nosotros, Dios. Daniel supo ser fiel siempre, contra todo pronóstico. Permite, Señor, que cada uno de nosotros y de nosotras podamos servirte en amor, obediencia y fidelidad contra todo pronóstico. Y que otros puedan ver que el Dios en quien hemos creído
El Dios que salvó a Daniel también nos salva a nosotros, Señor. Padre, en esta hora te agradecemos por su vida y por la gran lección que nos da. Queremos presentar delante de ti a nuestro hermano Juan Algarín, allí en su lecho de enfermedad, y a la pastora Alisandra González. Que seas tú obrando en medio de sus vidas, Señor, y que en medio de esta adversidad en sus cuerpos, Señor, tú les levantes con poder y con gracia conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están viviendo momentos de dificultad, de enfermedad, de quebranto, de tribulación, que también, Señor, seas propicio a cada uno de ellos y ellas, y que llegue tu oportuno socorro en el oportuno momento. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu amor y por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que recibas en esta hora nuestra oración y que tú, Señor, nos despida con tu amor, con tu gracia y con tu bendición, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, yo les agradezco a cada uno de ustedes su fiel sintonía cada martes a las 7 de la noche. Así que agradecemos al Señor por cada uno de ustedes, por la fidelidad, por el acompañamiento. Yo les espero el próximo jueves a las 7 de la noche con nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Les advierto que el próximo martes no vamos a tener el estudio de la palabra, vamos a tener un culto especial el próximo miércoles que comienza la cuaresma. Así que desde ya les estamos invitando para el miércoles 17 que estemos preparados, que no sintonice el martes porque no nos va a encontrar, pero el miércoles y el jueves próximo sí nos va a encontrar. Así que les espero el próximo jueves. Envíen sus peticiones de oración para tenerles muy presente en nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a volver a encontrar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti y que te dé abundante paz. Que tengas buenas noches.